gusto es estar nuevamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son felices? Gloria a Dios, sean bienvenidos todos y vamos a entrar inmediatamente en la palabra de Dios. Así vamos a aprovechar bien el tiempo en esta hora. Los minutos que voy a tomar sea conforme la voluntad del Padre en esta hora. El tema que vamos a tratar hoy dice: tú tienes que ser la diferencia como un verdadero cristiano, hijos de Dios. ¿Cuántos lo escucharon? Es un poquito largo, pero no hay problema, yo le repito a sus oídos. Dice: tú tienes que ser la diferencia como un verdadero cristiano, hijos de Dios. ¿Cuánto se le quedó? ¿A cuántos de los hermanos que están aquí se le quedó? Hay un poquito largo, pero ¿cuántos tienen buena memoria? ¿Alguien se le quedó o nadie? Saber, hermano, dirán algunos. Repite conmigo, dice: tú, pero fuerte, usted comió bien, hermano. ¿Cuántos tienen fuerza para hablar? Vamos a afinar la voz, pues. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo, gloria a Jesús. Estamos en victoria. Los que pueden dar alabanzas a Dios a través de las palmas, déselo con todo tu corazón. Sé que no puedes dar porque tienen la Biblia. Ahora repite conmigo, pues. Tú tienes que ser la diferencia como un verdadero cristiano, hijos de Dios. Mientras que estamos en el Espíritu, esa palabra causa un precioso efecto en nuestro corazón, ¿verdad, mi hermano? Tan solo con eso ya no es necesario de predicar una hora. Pero ¿cómo somos tan? Amén. ¿Qué significa? Que no son los que tienen la oreja bien grande, el burrito o la mula o el caballo. Y eso está en la Biblia, no se ofende porque eso está en la palabra. ¿Verdad que sí, mi hermano? Por eso es necesario de predicar la palabra de Dios. Versículo de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Ya les di la bienvenida a todos. Y quizá usted está acostumbrado que sucede algo cuando iniciamos la predicación, pero hoy no. Pero hay cosas que no podemos decir al aire. Después se lo vamos a decir. Pero solo oremos a Dios. O a lo mejor no se han dado cuenta, mucho mejor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto, que dice, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Eso vamos a repetir nuevamente. Dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios están aquí? Pueden sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya se le quedó el tema, ¿verdad, hermano? En otras palabras, usted puede decir: como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser la diferencia en este mundo perverso. ¿Están aquí? Si yo les pregunto, ¿cuántos hijos de Dios están en esta tarde?
¿O cuántos cristianos? ¿Cuántos cristianos están? Todos. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, ahora por medio de la palabra de Dios nos da a conocer, nosotros tenemos que marcar la diferencia. El día de ayer estaba hablando un tema aquí con los cientos que llegaron en los cultos de los jóvenes, casi similar a eso, que somos llamados a hacer la diferencia. Y eso el Señor se refiere a su iglesia. ¿Cuántos escogidos están aquí? Eso es lo que debemos de comprender, que nosotros como hijos de Dios no somos cualquier cosa. En nosotros el Señor ya ha hecho obra tan preciosa. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos tan diferentes y ya no podemos vivir como vive la gente sin Dios, sin esperanza. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya somos el pueblo de Dios, un pueblo santo, dice la palabra de Dios, hermano. Por eso tenemos que ser la diferencia como verdaderos hijos de Dios. Esta semana realmente apenas terminó el culto y empecé yo ¿cómo le pudiera explicar eso? Empecé a sorprenderme, en otras palabras, acerca de cristianos que se congregan en este lugar y otros no se congregan en este lugar, pero realmente me sorprendí la forma que estaban hablando, la forma ellos como piensan, cómo es el evangelio. Y no solamente la semana pasada, sino que durante toda esta semana, mi amado hermano, y yo dije, ¿qué está pasando con los cristianos? ¿Acaso es una Biblia diferente lo que llevan ellos, lo que yo tengo? Es la misma palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos la misma palabra? Y yo digo, ¿qué está pasando con los cristianos? En primer lugar empecé a conversar y había un cristiano que me decía, fíjate que yo estoy dispuesto para decirle, hermano, manos a la obra, aquí estoy. Y yo soy esto y lo otro y tantas cosas. Yo dije, gloria a Dios. Después decía, fíjate que yo estoy pasando esto y mira, yo estoy casado con una mujer, pero pedí a Dios otra y realmente Dios me la concedió. Están aquí, hermano. Y yo dije, ¿cómo es eso? Tenía una mujer donde está casado y luego dice, no, ya no. Ahora yo quiero otro. Me gusta una forma así, su estilo. Y le presenté ante Dios. Y realmente cabalito, Dios me la dio tal como le pedí. Ahora la pregunta, ¿qué cree usted? ¿Dios contesta estas clases de oraciones? Las otras sí. ¿O hay alguien que está clamando así? Yo dije, bueno, pero como la gente habla, dice, no, es que yo sé la palabra de Dios, aleluya. Si tú me pides algo y yo te lo digo, ¿qué significa? Entonces, ¿para qué discutir? Pero yo me quedé sorprendido, predicador. Y transcurso la semana, por eso le digo, me sorprendí de eso, porque hay gente que son miembros de este lugar y hay gente que no se congrega en este lugar. Y Dios sabrá por qué llegó esto en mis oídos. Y no porque así dicen, no, conversaron conmigo, en otra palabra, cara a cara. Y cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de eso, pero desde ahí ya había algo en mí que decía, ¿qué está pasando con los cristianos? Entonces me enfrenté con otro y decía,
también está pidiendo al Señor que si es su voluntad del Señor, que va a pecar con hombre, hasta está orando si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Gracias al Señor que Él es un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, porque si no, de este mismo segundo esa persona ya se hubiera ido al infierno. Porque sabiendo, conocemos la palabra y todavía tenemos cara de decir al Señor: Señor, ¿es la voluntad suya que yo voy a pecar? Dígame, Señor, si es tu voluntad. No seas así de su hermano, no seas ignorante, porque hoy ya nadie es ignorante, porque todos ya saben y han escuchado palabra de Dios. O hay alguien aquí que todavía, a pesar de que ya están amarrados en un matrimonio y todavía están pidiendo al Señor: Señor, ¿es la voluntad tuya mi esposa que tengo o no es tu voluntad? Si fuera el caso, mejor cállate, diga a tu hermano, ¿verdad, mi hermano? Porque esa gente, mi amado hermano, estoy seguro que esa gente no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a seguir orando? Que si ahí, mi amado hermano, que si es la voluntad de Dios la esposa que tiene o no es la voluntad de Dios, si ya estás amarrado, ya estás casado, ya no tienes oportunidad para orar. Si es la voluntad de Dios, usted tendría que ser o hubiera hecho esa oración cuando aún apenas la estás conociendo esa persona. Ahí sí la oración cuenta. Pero si ya estás amarrado y todavía estás pidiendo al Señor si es la voluntad tuya, Señor, y si no, Señor, ¿dónde estará tu voluntad? ¿Cuántos alaban al Señor, mis hermanos? ¿Están contentos? ¿Cuántos están alegres escuchando la palabra de Dios? ¿Y las hermanas? ¿Cuántas hermanas están aquí? ¿Hay hermanas aquí o no hay aquellos que están orando al Señor? Señor, ¿es la voluntad tuya ese marido que tengo? Por gusto estás doblando rodillas haciendo estas clases tonterías, porque son tonterías. Repito nuevamente, esa oración hubieras hecho cuando aún todavía no tienes un compromiso en tu matrimonio, pero mientras que ahora que ya estás casado y casada, ya no tienes oportunidad para elegir a otro. Pero hay gente, ¿por qué le estoy recordando eso? Porque me topé con estas personas que para ellos sí tienen la razón de que siguen orando. Y hasta hay algunos dicen que Dios me contestó. Hasta hay otros que se atreven a decir que Dios me reveló que si es la voluntad del Señor. Qué problema tan tremenda, ¿verdad, hermano? O sea que, en pocas palabras, hay gente que están pidiendo al Señor que si es la voluntad de Dios, que están cometiendo adulterio. En pocas palabras, así significa la oración. Están pidiendo a Dios que si el Señor es su voluntad o el Señor está de acuerdo, que ellos van a cometer o están cometiendo adulterio. ¿Acaso no sabe que la Biblia dice: los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos? Y sabe, yo dije, bueno, esto está pasando, pero no todos. Hay cristianos que son fieles a su Dios porque están esperando la venida de Cristo, el momento, la hora, el tiempo que Él venga a levantar a su iglesia. Y gloria a Dios por estos cristianos, mi amado hermano. Pero hay quienes que, mi amado hermano, están al revés, están perdidos. ¿Y sabe qué le digo? ¿Por qué le estoy diciendo eso? El Señor nos da a entender nosotros por medio de su palabra que para la gloria de Dios y la honra sea para el Padre, y todo cristiano debe de estar agradecido. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la bendición de tener la libertad de orar, mi amado hermano, de cantar, de congregarnos, de predicar, de ayunar, de vigilar. Tenemos esa gran bendición. Somos libres. Pero ¿cómo están usando la libertad muchos cristianos? La gente dice: somos libres.
En otras palabras, ellos dicen: somos libres, el Señor ya murió por nosotros, el Señor ya perdonó nuestros pecados, el Señor ya derramó su sangre por nosotros, así que estamos libres. Pero muchos, dicen la palabra, lo usan como pretexto para pecar, para hacer el mal. Pero el Señor nos ha hecho libres, no para pecar, sino que estamos libres para honrar al Señor, cantar a Dios y seguir proclamando el mensaje de salvación a toda persona que lo necesitan. A esa libertad nos llamó el Señor. ¿Cuántos están convencidos de que a esa libertad nos llamó el Señor? El Señor no trajo esa libertad para que usted, o el Señor no trajo esa libertad y que usted diga: bueno, el Señor nos ha hecho libres, nos ha perdonado, así que el momento que yo me voy a aburrir de la esposa o el esposo, pues tengo que cambiarlo. Además, tengo a una hermana en la iglesia, está más guapa que mi esposa. Es que el diablo te hace creer que hay otra mujer más preciosa que tu mujer. Pero quiero decirle: todas las mujeres son preciosas, porque es creación de Papá de la gloria, porque tienen al Espíritu Santo. No hay aplausos, ¿verdad, hermano? ¿Todas las mujeres son hermosas o no? Pero solo las hermanas dijeron amén. ¿Y los hermanos? Entonces, ¿por qué el hombre dice: no, es que ya estoy aburrido de la mujer, mejor busca otra? ¿Acaso no es mujer la que tienes en casa? ¿O te casaste con un homosexual? Como una ocasión llegó una mujer conmigo, decía: hermano, ore por mí, la situación está duro en mi casa, que mi marido se enamoró de un hombre. Porque el hombre se vestía como mujer, su cabello es mujer, pero se mira como mujer ese hombre. Y mi esposo cayó en eso pensando que es una mujer, que sí es un hombre. Y no le estoy hablando lejos, estoy hablando de aquí mismo donde vivimos. Amén. Todos los tramposos, los adúlteros, ojalá que se topan con uno así para que se saca sus mañas. Tenga cuidado, porque hoy en día hay hombres que ya se convirtieron en mujeres, ¿verdad? Ellos mismos lo han hecho. Se viste como mujer, rubia. Usted dice: ¿qué mujer? Ni siquiera sabe que ahí hay un hombre. Ojalá que se toparan con uno así los adúlteros. Amén. ¿Están aquí, pueblo de Dios? Yo los miro como que si están asustados, pero yo tengo que hacer mi trabajo, mi amado hermano, porque es un compromiso serio con Dios, porque el Señor dice en su palabra que la gente está, mi amado hermano, en peligro. El hermano, si esa palabra no sea predicada, mi hermano. Pero aquí habla la palabra del Señor. Pero ahora nos dice la palabra de Dios: como tenemos esa libertad para buscar al Señor, la gente ya no lo valoriza. Que tenemos libertad para orar, buscar, ayunar, vigilar. Tenemos la libertad, pero lamentablemente los cristianos ya no lo valorizan. ¿Por qué? Por eso hoy en día hay de todo en la iglesia, mi amado hermano. Hay de todo. Le digo: ¿hay tanto pecado dentro de la congregación o no hay? No me refiero solo a una congregación. Cuando le digo, me refiero a todo que se llama cristiano. Hay serio problema, hay tanto pecado, hay tanta maldad, mi amado hermano. Porque la gente cristiana ya no valoriza la libertad que trajo el Señor Jesucristo. Por eso le digo, como ya no valorizan la bendición que Dios nos da de poder congregarnos sin problema. ¿Verdad que podemos congregarnos sin problema, hermano? Si aquí nosotros vamos a decidir y decir: vamos a regresar en una vigilia a 3 de la mañana, no hay problema. Quizá el único problema que vamos a tener puede ser que van a sonar estas láminas con unos par de piedras o qué sé yo, hasta ahí nada más. Pero nadie saca a palazo a la gente dentro de una congregación. Por eso le digo que hay libertad para buscar al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Y cuántos valorizan esa libertad que Dios nos ha dado? Debemos de valorizarlo, porque así nos dice la palabra del Señor. Pero
Pero como la gente cristiana ya no valorizan esa bendición que tenemos, la libertad. Si usted, mi amado hermano, siente la presencia de Dios y usted empieza a gritar por el gozo, mi amado hermano, nadie le dice cállese, porque hay libertad. Las autoridades no están en nuestra contra, aunque por ahí se escucha, allá a lo lejos se escucha algunas cositas, pero son rumores nada más. Pero le digo, las autoridades están al favor de los cultos que se realizan. No hay problema. ¿O no se goza usted por esa bendición tan grande? Entonces véngase más al culto, véngase más a la iglesia, hermano. Si es que usted puede valorizar, pero como ya no valorizamos, por eso le digo, hoy en día lamentablemente hay de todo dentro de la iglesia. Por eso dentro de las iglesias, y le voy a hablar acerca de una iglesia que no era así. Pero ahora le digo, ahora la iglesia que no valoriza la libertad que ha traído el Señor, por eso le digo, hoy dentro de las iglesias aparecen estos hombres mujeriegos. ¿Cuántos dicen amén, los hermanos? ¿Hay hombres mujeriegos dentro de las congregaciones o no? Apóyenme pues, dígame. ¿Hay o no hay? Hay. Imagínense, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se enamoran, mi amado hermano. Qué triste, qué lamentable. ¿Acaso es esa la iglesia del Señor? Imagínense, dentro de la iglesia le quitan al marido de la hermana, o le quitan la mujer del hermano. Dentro de la congregación saca su conclusión usted. Si esto es la iglesia del Señor, esa es la libertad que trajo el Señor a su amada iglesia. Amén. ¿Esa es o no esa es? No es esa. Pero lamentablemente hoy en día mujeriegos dentro de la congregación, dentro de las congregaciones, mi amado hermano. Y qué triste. Y como me he topado con predicadores que apoyan eso, que apoyan y le dice a la persona, bueno, Dios sabe el sufrimiento que está pasando, pues si es la voluntad de Dios, del hermano que usted está pidiendo al Señor, pues siga orando. Si Dios te lo da, pues ni modo. Va, y su esposa, pues Dios sabe. Predicadores, y ahí la gente si se siente tan tranquilito y dice, aquí sí vale la pena de congregarnos. ¿Y dónde dice eso la palabra? Mientras que la Biblia dice, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos, es porque el adulterio no debe de estar dentro, o la gente cristiana no deben de vivir en eso, porque está prohibido. ¿Y quién lo dice? Lo dice el Señor y no es el hombre. ¿Están de acuerdo con la palabra? Eso es lamentable lo que pasa, hermano. Ojalá que usted no haga esa oración, hermano. No, es que yo, sí, realmente yo anhelo mi marido que predica la palabra. Entonces, ¿por qué no lo buscaste cuando tenías oportunidad? ¿Ah? No que hasta ahora, con ya la docena de marimba que tiene ahí en casa, todavía está ahí. Yo quisiera un marido cristiano que cante, que predica. Quiero un marido que danza de la presencia de Dios. Padre, concédeme por favor. Arrepiéntate si ese es el caso tuyo, porque esa oración a Dios no le agrada. Por eso las muchachas, los jóvenes hoy en día, si realmente quieren un hombre, una mujer temerosa de Dios, clame. Pero usted y yo, los casados, ya no tienes el derecho de abrir el pico. Le digo así para que sonríe un poquito. Aunque no tienen pico los cristianos, boca es la que tienen. ¿Verdad que sí? Pero usted ya no tiene derecho de abrir la boca y pedir a Dios por otro o por otra. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero lamentablemente es lo que pasa en las iglesias cristianas hoy en día. Hay gente que oran, pero esa es la clase de oración que hacen.
¿Y qué más hay en la iglesia cristiana? Gente chismosa. Y si Dios no ha traído esa libertad. No sé quién puso una batería nueva en el reloj que está caminando muy rápido los minutos. Hay gente chismosa dentro de la congregación. No tienen tiempo para predicar, para hacer la voluntad de Dios, ni para dar una lectura, ni para cantar, pero por los chismes sí. Pero esa no es la iglesia del Señor. Pero lamentable, eso está metido dentro de las congregaciones, amados hermanos. Los cristianos, hombres y mujeres, no deben de meterse a chisme. ¿Están contentos? ¿Cuántos reciben la palabra? Pero ojalá, le digo eso, ojalá que hoy entendamos realmente a qué nos ha llamado Dios, mi amado hermano, porque hoy en día lamentablemente ya no se puede ver la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Son igualitos. Chismosos los que están allá afuera, la gente sin Dios, sin esperanza. Parecen ya noticieros de sacar todos los problemas de la gente a sí mismo, la gente cristiana. La gente allá afuera consigue a sus amantes, y lo peor de todo, la iglesia también de esta manera. Y además la gente cristiana hace lo peor, mi amado hermano. Muchas veces allá afuera hay mujeres que, mi amado hermano, que son casados, a pesar de que el esposo les falla, pero ellos permanecen fiel y no son cristianos, imagínense. Y nosotros, pero qué felicidad, el evangelio, poder de Dios, apachando ojo por ahí. Y la gente allá afuera que no tienen a Cristo se guardan, no son infieles en su matrimonio, pero la gente cristiana han caído en todos estos pecados. Imagínense, mi hermano, están aquí. ¿Cómo siente su corazón al escuchar? Y yo veo eso, podemos decir qué vergüenza. Y la Biblia dice que nosotros los cristianos somos luz en este mundo. Nosotros tenemos que ser la diferencia, porque hablamos de Jesús, hablamos de la palabra, y la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para cambiar el corazón del hombre y la mujer. O sea que todas estas malas mañas, se tiene que ser chicharrón, ¿verdad, mi hermano? Ya no tiene que funcionar en ti. Pero qué clase de gente hay muchas veces dentro de una congregación. Tanta gente, así como les digo, mujeriegos, chismosos, coquetos y coquetas, son los que abundan muchas veces dentro de una congregación. Amén. ¿Hay coquetos, coqueteros y coqueteras o no hay? Si tanto te gusta la coquetera, ¿por qué no lo coqueteas tu mujer en casa? Dale palabra de amor, abrázalo y no hay pecado. Amén, mis hermanos. ¿O no es cierto? Pero no, es que, ¿sabes por qué? Esa hermana, desde cuando llegué a la iglesia, me cayó bien. Y poco a poco ahí vamos. Poco a poco te estás yendo al infierno. Así dicen los coqueteros y coqueteras, ¿no? Desde que llegué a la iglesia, el primer día que lo vi, eso y lo otro, ay, mi corazón, sueño con él o con ella. Malaya fuera mi esposa, mi esposo. Y eso están pensando, están dentro de la congregación. ¿Acaso a esa libertad nos ha llamado Dios? La libertad que nos trae el Señor es de que aquí puedes venir a glorificar a Dios con todo el corazón. Porque muchas veces usted dice solo 3 cantos, 2 cantos, porque usted se quiere ir luego. Y usted mismo hizo que su canto ya solo 3 cantos, 2 cantos canta, porque usted quiere irse así, ¿ve? Si usted fuera consciente y decir, vamos a alabar a Dios, no importa la hora, si es posible, 10 de la noche salimos, bueno, tiene libertad para alabar y para cantar cuantos cantos quiera, pero ¿cómo no? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso pasa, si los de entre semana
Pasa ahora si llegamos a las 7:30, yo creo que uno por uno se van. Si el culto llegara a las 7:30, y si hoy llegáramos hasta las 6:30, uno por uno se van. Y cuando los miras, ahí están paseando. ¿Y por qué la carrera saliendo ya en la iglesia, pues? Así somos de verdad, diga su hermano. Sí, así somos de verdad. Somos tan ingratos con nuestro Dios, ¿verdad? Así salimos en la iglesia y de repente todos sentados ahí en el parque. ¿Quién vive? Por eso hoy en día debemos, ¿sabe qué, mi hermano? Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, pero si está el espíritu de coquetera, usted diga al Señor: sácame todo eso, Padre. Al prepararme yo, al ir a tu casa, al vestirme, yo voy a vestirme para ti, Señor, porque me voy a presentar delante de ti y quiero honrarte, Señor amado. ¿Cuántos dan gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Pero le digo, lo que le estoy hablando de todo eso, mi amado hermano, todo esos características no había en la iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Todo eso no había. Esa iglesia, por ejemplo, mujeriegos, coqueteros, chismosos, borrachos, maldicientes, todo eso no habían en la iglesia que Cristo fundó, mi amado hermano. Todo eso no habían ahí. Lo que había en esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, había temor de Dios, mi amado hermano. Eso es lo que había dentro de esa iglesia. Y la Biblia nos dice: la iglesia que Jesús fundó era una iglesia reprimida, perseguida. ¿Qué más? No había libertad, no tenían libertad como nosotros tenemos ahorita, mi amado hermano. No tenían esa libertad. Pero a pesar de que no tenían libertad para congregarse, a pesar de que era prohibido hablar de Jesús, pero ellos predicaban a Jesús. Ellos hablaban de Jesús, ellos se congregaban, ellos cantaban, y cada vez más dice la Biblia que era más gente que aceptaban a Jesucristo. O sea que en la iglesia que Jesucristo fundó no había tiempo para adulterar, para fornicar, para emborracharse, sino que estos cristianos, dice la Biblia, se embriagaban, pero se embriagaban de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. A pesar de que no había libertad, pero como les digo, se congregaban, oraban, predicaban, y cada día se convertían la gente. No eran adúlteros. ¿Y de qué iglesia está hablando, hermano?, dirá usted. Pero le digo esto: la iglesia de Cristo, la que Jesucristo fundó, era una iglesia fiel. Les repito, no eran adúlteros, no eran chismosos, no eran egoístas, no tenían el corazón lleno de odio, rencor. No había eso en sus corazones. La Biblia dice que ellos vivían unánimes y practicaban. Ellos no tenían odio en su corazón. Pero ahora si hagamos una prueba, tenemos paz entre todos nosotros los que estamos aquí. ¿Tenemos paz? Es difícil. Es difícil. Pero esa gente sí practicaba lo que decía, lo que dijo la palabra del Señor. Cuando algún día alguien dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Aleluya. Amén. Pero a usted, con una cosita que le hicieron, lo que pide lo consigue, dice. Ya no soy tu amigo ni tu amiga, pero no me interesa de ser amigo y amiga. Me interesa que mi amigo es Jesús de Nazaret. Pero a lo que quiero llegar es lo que hay dentro de las iglesias hoy en día, hermano. No nos queremos,
Si pasa uno que canta, no, eso no me gusta a mí. Por eso cada vez que canta ese hermano, o predica ese hermano, o predica esa hermana, yo no voy al culto porque me cae mal ver su cara. No me gusta. ¿Hay amor ahí? Y si cabal esa la que te cae mal, cabal consiguió su momento de dificultad por ahí, ¿qué hace usted? Fiesta para ti. Esa sí me gusta, así lo quiero ver. Y así somos cristianos y decimos: estoy esperando la venida de Jesucristo. Dios, mi amado hermano, ni en sueños se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia que le estoy hablando, como le digo, era una iglesia que obedecía. ¿De qué iglesia estoy hablando? Vamos, en la palabra del Señor voy a leer unos versículos de la palabra de Dios. Oiga esto, lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 41, aleluya. Pero voy a seguir otros 10 minutitos, mi amado hermano. Gloria a Dios. Vamos en la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos felices porque estamos en la presencia del Dios Todopoderoso? Libro de los Hechos, capítulo 2. Lea la palabra de nuestro Dios. Voy a hacer un poco breve hoy, ya que hay algunas cosas que hacer por esta razón. Capítulo 2. Libro de Hechos. Veamos la actitud, y eso hemos visto, pero es otro tema lo que estoy tocando ahorita, aunque vamos a leer mismo palabra del Señor acerca de esa iglesia, porque la iglesia que aparece aquí en la iglesia, en el libro de los Hechos, es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Mira cómo esa iglesia eran obedientes. Ya lo tienen, hermanos. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina. O sea que ellos perseveraban en una sana doctrina, mi amado hermano, porque la doctrina de los apóstoles era una sana doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia dice que esa iglesia era una iglesia obediente. ¿Y cómo predicaban los apóstoles? Oiga lo que dice el versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. O sea que los apóstoles predicaban que la gente se tiene que convertir, tiene que estar a salvo de todas las cosas que sucedía ahí. Ellos no tenían que ser iguales que la gente que no conocieran a Dios. O sea que los apóstoles predicaban el verdadero evangelio de Jesucristo, y la gente cuando se convertían de verdad. Ya no seguían en las mismas prácticas, se convertían de verdad, mi amado hermano. Dejaban todo lo malo, porque ahí la misma Biblia dice que había una generación perversa, mi amado hermano. Y los apóstoles predicaban para que todos los que quieren convertirse en Jesucristo que se convierten de verdad. Y ellos no se molestaban cuando los apóstoles les predicaban la palabra, cuando los apóstoles los exhortaban, sino que más bien, ¿por qué la gente? Aquí dice la palabra del Señor, ¿cuántos se convirtieron? Como 3,000 personas, dice, se convirtieron. Pero no se convirtieron en un cristiano todo apagado, no se convirtieron en un evangelio mezclado con el mundo, se convirtieron de verdad. Por eso aquí, en este pasaje de la Biblia, jamás podemos ver a los apóstoles hablando
del por qué el adulterio, por qué la coquetera en la iglesia. No, ellos no hablaban. Apareció estas palabras en los más libros, pues libros de Romanos, Corintios, hasta ahí, mi amado hermano, cuando empezamos a ver una iglesia corrompida, mi amado hermano. Pero esta iglesia era una iglesia consagrada para Dios, y a pesar de todo lo que estaban viviendo, era una iglesia llena del poder de Dios. ¿Por qué estaban llenos del poder de Dios? Porque eran obedientes a Dios, mi amado hermano. Me decía un hermano, decía: yo como quisiera danzar como tal, yo ni lo necesito. Yo le decía: ¿estás seguro que el Espíritu Santo está ahí? ¿Y qué dijo? Ya no digo nada, porque es que usted no debe de desear nada. Usted busca a Dios. Y cada vez que vengas a la iglesia, usted le puede decir a papá, dígale al Padre: Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que quieras, soy tuyo. No tengo que desear el amén, no tengo que desear el movimiento de otro y de otra. Yo tengo que ser original. Si papá me hace derramar lágrimas, gloria a Dios. Si papá me hace danzar, gloria a Dios. Si papá me hace hablar en nuevas lenguas, gloria a Dios. Yo a veces me pregunto y le digo a papá: papá, ¿por qué muchas veces cuando estoy a sola contigo me haces hablar de esta manera? Pero muchas veces cuando estoy en la iglesia no siento nada, ni siquiera, y llega algo para mí, para que pueda yo hablar nuevas lenguas. Muchas veces yo pregunto eso. Pero no se trata de mí, sino que se trata de papá Dios. En las manos de Él estamos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si el Señor llega un momento, mi amado hermano, me hace hablar nuevas lenguas, yo hablo. ¿Para qué tengo que negarme? Si el Espíritu Santo a ti te hace hablar nuevas lenguas, háblalo. Porque todo eso es precioso. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de hablar en nuevas lenguas? Le quiero decir, precioso, rico, sabroso. Y uno, mi amado hermano, siente una comunión íntima con papá Dios. Porque la Biblia dice: de hablar en lengua no le hablas al hombre, le hablas directamente a papá de la gloria. ¿Qué significa una comunión íntima con papá de la gloria? Pero muchas veces, ¿sabe qué, mi hermano? Por eso es una iglesia entregada al Señor, consagrada, llena del poder de Dios. Pero nosotros muchas veces, ¿qué está haciendo la iglesia hoy en día? Estamos en el culto, alabaré, gloria a Dios, amén, aleluya, y un montón de cosas. Y saliendo allá afuera, aunque usted no lo crea, aunque a usted no le gusta que te hablo de eso, pero papá me autoriza para seguir hablando, y cuántas veces yo no lo sé. Saliendo a la iglesia y ya queremos averiguar: hola amor, ¿no me saludaste? Y no es su amor realmente, sino que es su amor el segundo en su vida, o la segunda en su vida. Y acabamos de salir en la iglesia. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Si realmente llevo al Espíritu Santo aquí me guardo para Dios, allá afuera me guardo para Dios, porque el Señor está en todo lugar, mi amado hermano, y puedo sentir tu presencia donde quiera que estoy. Eso era la iglesia del Señor, mi hermano. Ellos no solamente en la iglesia se guardaban para Dios, sino que era una iglesia dentro de la congregación y fuera de la congregación. Alababan y glorificaban a su Rey Jesús de Nazaret, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra del Señor nos dice: ellos eran una iglesia llena del poder de Dios. Y eso sigue diciendo la palabra. Vamos a seguir leyendo donde el versículo que he dicho, a pesar de que dice aquí: porque en primer lugar perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. O sea que se amaban.
Y dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sigue diciendo del 43 al 47. Están aquí, mi hermano. Ya les habló el hermano y dijo: ¿cuántos trajeron la oreja y sus oídos? ¿Cuándo tocaron sus orejas? De repente pues la oreja está, pero el oído está tapado con una mosca. Por eso no escucha la palabra. Pero está abierto, ¿verdad, hermano? Y si usted está tapado su oído con una pulga del diablo, con razón usted está orando al Señor y le está pidiendo, si es la voluntad de Dios, que usted va a pecar. Oiga lo que dice la palabra, que es lo que experimentaron estos cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era una iglesia que veía milagros y maravillas, ¿verdad, mis hermanos? Así dice su Biblia, ¿no? Hechos capítulo 2, 43, ahí estamos leyendo. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo perseveraban? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero hoy en día, en vez de que la iglesia crezca, viene para abajo. Mira, las sillas vacías están ahorita. ¿Por qué razón? Usted, pastor. ¿Cómo que usted, pastor? Sus propios pecados lo está sacando para afuera, hombre. Porque no son obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? En cambio aquí eran gente obediente a la palabra y se llenaba. Ellos y disfrutaban cada vez que se congregaban, hermano. O no disfrutaban, porque así dice la palabra, eran llenos del poder de Dios. Ellos no hay eso. No, con ese hermano no hablo, con ese hermano no hablo, no. Mejor si vamos lo más pronto posible, antes de que me va a hablar porque me cae mal. Hay división, mi amado hermano, dentro de la congregación. Hay gente que dice: no te juntes con aquel, con aquella. No, que Dios me libre. Ay, Padre. Así son la iglesia primitiva. Ellos salvaban la vida. Ellos predicaban la palabra de Dios, mi hermano. Y por eso cuando ellos veían milagros. Pero la iglesia hoy en día es difícil que mira milagros, hermano. Es raro una persona que ve milagros de parte de Dios. La mayoría de cristianos solo oran y oran y oran: diablo por fuera, diablo por fuera, diablo por fuera. ¿Qué va a salir el diablo? Nada. ¿Cómo va a salir si no tenemos presencia de Dios? Somos egoístas, somos rencorosos, no queremos perdonar a aquel que nos ha hecho un daño. Amén. Pero esa iglesia del Señor aquí no andaban con cuentos, amados hermanos. Ellos veían milagros de parte de Dios. Y por eso cuando hay una profecía que dio el profeta Joel, creo que es, sí creo, mi amado hermano, dio una profecía y fue una realidad sobre estos cristianos, mi amado hermano. ¿Sabe? En el versículo 16, en el mismo pasaje de la Biblia, vamos a ver, sí, en el capítulo 2, fue una realidad esa profecía en ellos. ¿Qué hora estamos? A las 5:30 dejo de predicar. Ya lo tiene. Oye, pues ¿qué es lo que pasó con estos cristianos? Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Se cumplió esto sobre la gente de la iglesia primitiva? ¿Por qué se cumplió eso?
porque eran gente llena del poder de Dios. ¿Y cómo estaban ellos? Ellos estaban pasando unas situaciones duras. Los apóstoles los mandaba en la cárcel, salían en la cárcel, seguían predicando, los agarraban nuevamente, los metían a la cárcel. ¿Cuántas veces entraban y salían en la cárcel, mi amado hermano? Pero aún así ellos no se detenían, ellos seguían. Y no solamente los apóstoles, no solamente el liderazgo de la iglesia en aquel entonces, que eran capturados, metidos, azotados en la cárcel, sino que con los miembros de la iglesia también eran, mi amado hermano, maltratados, mi amado hermano. Pero así cantaban, glorificaban, predicaban a Jesucristo. Me da tiempo todavía para darles esos textos bíblicos. Yo pensé que iban a decir amén. Ya se quieren ir, hermano. Le voy a dar unos versículos para que se dé cuenta de que todo eso realmente estaba pasando, la vida cristiana de ellos. Hechos capítulo 4. Oiga pues lo que dice la palabra, para que se dé cuenta cómo era la iglesia. Aquí aparece esa preciosa iglesia, capítulo 4, libro de los Hechos. Y vamos a desde el versículo 1. Y seguían ellos, mi amado hermano, ganaban gente para Dios. Hechos capítulo 4 versículo 1 dice: hablando en ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000 los que creían, a pesar de que los apóstoles los metieron presos. Pero la gente que habían escuchado los mensajes de la palabra de Dios empezaron a creer. Y era una cantidad de esos cristianos, mi amado hermano. Y para no alargar más eso y todo lo que vemos aquí, la gente se convertía, el pueblo de Dios, los hombres de Dios eran metidos a la cárcel, mi amado hermano. Por eso le digo, esa iglesia no tenía libertad como nosotros lo tenemos ahora, pero eran fieles a Dios, mi hermano. El versículo, para que se da cuenta, capítulo 8 del mismo pasaje de la Biblia. Hay otros versículos, pero el tiempo va rapidito. Hechos capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 3, porque ahí mismo hablaba la palabra de Dios, mi amado hermano. Dice 8:3, dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, ¿qué es lo que hacía con los cristianos? Aleluya, cuando dan gloria a Dios. Eso es lo que sufrían nuestros hermanos de aquel tiempo. No tenían libertad, ¿verdad, mis hermanos? Dice: y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero qué precioso que estos cristianos, a pesar de esto, eran fieles a Dios. Sí. Y nadie los detenía. Ellos eran tremendos porque vivían una vida consagrada a Dios, mi hermano. Pero ahora le digo, ya voy a terminar. ¿Cuántos minutos me faltan? Ya casi estoy llegando. Pero la Biblia dice que era una iglesia perseguida, no tenía libertad. A pesar de todo lo que están viviendo, ellos eran una vida consagrada para Dios. Quizá ellos no tenían libertad para hablar abiertamente de Jesucristo, pero lo hacían. Porque la libertad que ellos tenían, eso han entendido ellos, que eran libres del castigo eterno.
¿Me están escuchando? Pero ahora, mi amado hermano, si hablamos nosotros de la iglesia moderna que existe hoy, repito nuevamente, la iglesia moderna en el tiempo actual son unos adúlteros, mi amado hermano, pero bien hechos, fornicarios, chismosos, rencorosos, coquetos y coquetas. Esos son los cristianos modernos en esos tiempos, y quieren ver milagros de parte de Dios. ¿Y cuál es su canto favorito de la iglesia moderna? Vamos a ver. A pesar de que todos estos pecados hay en muchas vidas, ¿y sabe cuál es su canto en la iglesia moderna hoy en día? Muchos problemas han llegado a mi vida. ¿Cómo no vas a tener problemas metiendo tu nariz en el pecado? El problema no es la alabanza. No le estoy diciendo que la alabanza no sirve. La alabanza es preciosa. Deberías de cantar cuando realmente estás sufriendo por la causa del evangelio de Jesucristo. No le estoy diciendo que la alabanza es malo, pero la gente, mi amado, la iglesia moderna, y solo esto lo repetimos, me incluyo con ustedes, no me voy a salvar de aquí. Solo nuestros cantos, muchos problemas han llegado en mi vida. Mira lo que pasa. Ahora la pregunta, ¿por qué el sufrimiento? Me gustaría saber cuál eran los cantos que cantaba la iglesia primitiva, hermano. Este canto no es la alabanza que cantaban Pablo y Silas cuando estaba en la cárcel. Pero nosotros, muchos problemas. Pero ahora le digo, ¿cómo no vamos a tener problemas? Solo analízalo, la clase de vida que llevamos. Hemos traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía venimos muchos problemas. Y si no hay eso, hay situaciones difíciles de entender. No sé por qué hay familias que son felices y yo no. No sé por qué el esposo de la hermana salió bueno y el mío no. Por eso hay situaciones difíciles de entender. Y algunos dicen, no, pero esa alabanza está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Lo cantó salmista David. Pero ahora, ¿alguna vez usted ha visto el porqué y cuál es la razón que David empezó a cantar cuando él decía que él quisiera volar como paloma y iría lejos por los problemas que pasaba en la vida? Es el canto favorito de la iglesia moderna hoy en día, ¿no, hermano? La iglesia hoy en día debe de cantar alabanzas que conviertan a la gente allá afuera. Amén. Ya se enojaron conmigo, ¿verdad, hermano? No importa. Yo soy feliz haciendo la voluntad del Padre, y las críticas a mí no me van a detener. Le quiero decir, las críticas a favor me hacen, doblo más rodilla y pido más sabiduría, papá de la gloria, y el Señor me dará más palabra, y estoy seguro que habrá más gente que van a obedecer a Dios y se salvarán. ¿Usted cree que esta iglesia se va a llenar más de almas salvadas? Es difícil, dirá usted, para ti, pero para mí no, porque sí hay gente que aman la palabra de Dios. Le digo, mi amado hermano, esos son los cantos de la iglesia moderna hoy en día. Pero le digo, no, los cantos no están, no están mal, sino que el que están mal somos nosotros. Se fue el amén. La iglesia hoy en día está mezclado con el mundo, hermano. Amén. ¿O no lo está? Sí lo está. Está mezclado con el mundo. ¿Será que usted cree que todos los cristianos mañana se van a guardar para no van a ir a adornar la tumba allá en el cementerio? Otros ya lo hicieron. ¿Así era la iglesia primitiva?
La iglesia primitiva estaban sentados entre los cementerios y en la tumba de Jesús estaban: Jesús aquí murió, aquí fue enterrado Jesús. Por favor, miembro de la iglesia, llevemos flores, hoy es el día de los santos. Así era la iglesia primitiva. Diga el que está a su lado: la iglesia de Dios no se sentaban entre los panteones. Ay, es que mi comadre, es que mi abuelo. Ni siquiera un jugo le diste a tu abuelo cuando está en vida, y ahora que ya está bajo tierra, hasta ahí le estás regalando jugo. Hipócrita, arrepiéntate. Solo uno. Y lo demás, dele palma a Jesucristo si amas al Señor. La iglesia primitiva no era así, mi hermano. No adornaban tumba. Eso era para la gente incrédula. Eso era para la gente que no conocían a Jesús. Pero tú eres un pueblo santo para Dios. Usted no tiene que adornar tumbas. Si usted lo quiere hacer, lo puedes hacer a cualquier fecha del año, no hasta ese tiempo. No me gusta tocar eso, realmente no me gusta, mi amado hermano. Pero como veo en la palabra y el Espíritu Santo me impulsa para hablar, tengo que hablar. Aunque usted se molesta un poquito, como decía un hermano. Y yo decía: entonces así sentían los cristianos, ¿verdad? Cada vez que predica la palabra. Una hermana, porque la hermana ya entendió, por eso cuando me lo confesó y me dijo: cuando tú predicaste esa palabra, decía, a mí me cayó mal, decía, y qué exagerado ese hombre. Yo mismo lo dije, decía la hermana, y está aquí ahorita, lo estoy viendo. Pero ya no es así, ya entendió que la palabra es palabra. Decía: qué exagerado ese hombre, Dios santo. Pero cuando le estoy diciendo esto, cabalito, diste el versículo de la palabra, boca cerrada, decía. Y me di cuenta que era papá Dios. Y lo que no era bueno en mi vida, decía la hermana, llegué en mi casa y todo para afuera, soy hijo del rey. Aleluya. ¿Cuánto lo hacen eso? Casi nada. La mayoría, con razón, mi pobre oreja. Colorado cuando llego en casa. No crea eso, yo le estoy bromeando para que sonríe un poquito, porque usted ya está todo. Es raro la gente que entiende la palabra. Pero no porque usted se enoja y ay, Padre Santo, mejor ya no predico la palabra. No, yo tengo que predicar porque tengo un compromiso con aquel que está allá arriba. Ya entendió que los cristianos, la verdadera iglesia del Señor, no adorna tumba. Pero ¿qué voy a hacer? Es que mi familia me dice vamos, vamos, y si no voy, me dice por gusto eres cristiano, por eso tengo que ir. No seas tonta, guárdate para papá de la gloria. Cristiano, si me quieren convertir en un incrédulo, usted diga: no, esa fiesta es para gente pagana. Pero yo, la fiesta para mí es el ayuno, es la vigilia, es al congregarme cuando escucho palabra de Dios. Usted diga: esa es la verdadera fiesta para mí. Por eso le digo, estamos en un tiempo, en la realidad, la iglesia se va a quedar un poco vacía por las fiestas de fin de año. Amén. Otros hasta estas fechas se vuelven comerciantes. Vamos a poner negocio, mijo. Aprovechamos que la gente van a pasear a medianoche, vendamos. Usted es cristiano, guárdate para Dios. Vaya en tu casa, alabe y glorifique a papá de la gloria, y deja a la gente que haga lo que quiere. Por ejemplo, la gente dice que no tiene tiempo para venir a la iglesia, pero estoy seguro que el 1 y el 2 ellos mismos se dan sus vacaciones. No vamos a trabajar mucha, descansemos. Hoy el 1 de noviembre y el 2 de noviembre no trabajamos, descansemos. Y cuando hay ayuno, hay vigilia, hay culto en la iglesia, no vienes, que dices que hay trabajo. Se ve la ve. ¿Cuántos alaban al Señor? Te tengo que dar a conocer la palabra, que eso no era la iglesia, no era así. La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. A menos que trabaja para una empresa, si te dice tener vacaciones, bueno, usted esté en tu casa.
lee la Biblia, ora al Señor. Pero hay gente que trabaja para ellos mismos. Hoy es feriado, muchacha. Manda a mamá allá en saber dónde que vaya a conseguir carne. Vamos a hacer una asadita porque hoy es feriado. Tú no te vas para el cielo así. Y otros visitando familias. ¿Aló? ¿O no hacen así los cristianos? Así son los cristianos hoy en día. Pero esa iglesia no va para el cielo. Si la gente de la iglesia primitiva no hace eso, no hicieron eso. La iglesia primitiva ni siquiera celebraron estas fiestas. No dijeron: hoy 31 de diciembre hagamos una vigilia y en la iglesia. No, ellos ni siquiera aparece eso. Pero hoy en día la gente ni siquiera le gusta la vigilia, pero cabalita el 31, y hasta el liderazgo de iglesia se reúne, dice: hagamos tamales, hermanos, y quién colabora para hacer tamales, ponche. Y si vamos a motivar un poquito a los líderes, pues hagamos que la iglesia se levante de ánimo, hermanos. ¿Por qué no cambiamos regalo con los hermanos con las hermanas? Y a ver, ¿quién gana más? Aleluya. Eso no practicaba la iglesia primitiva. Ni qué Navidad, ni qué 31, ni otra cosa más. Ellos vivían, además no tenía tiempo para mezclarse con las cosas paganas, porque ellos estaban aferrados de su fe en el Señor y eran perseguidas. No eran así. Por eso, si usted es un verdadero cristiano, usted va a permanecer firme, porque así ha venido la iglesia los tiempos. No estoy hablando de otra iglesia, aunque sí en todo pasa eso. Empieza a bajar los miembros. Entre semanas, ¿sabe qué están haciendo los cristianos? Desde empieza octubre, noviembre, diciembre, peor. Hasta en a mediados de enero, hasta ahí vienen requeando. Todavía está vivo nuestra iglesia. Todavía están los que cantan. No, el otro ya dejó su cuchicuchi, ya no está. De verdad, así pasó con los hermanos. Sí. ¿Y usted? Yo cometí adulterio con el diablo. Hizo mi chuchito, tamales, galletas navideñas, comí. Adulteraste con el diablo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Con uno ya saqué el cero. Con uno que está contento con la palabra. A su nombre. Si usted es comerciante, no debes de comprar palangana para regalar a tu cliente, porque tú no eres pagano ni pagana. Usted es hijo de Dios. A su nombre. No tengo que hacer mi canasta, hermano. Eso es mi cliente, aleluya. ¿Cómo que aleluya? Ven a la casa de Dios, porque papá puede aparecer en cualquier momento, porque ya está cerca para levantar a su iglesia. Yo pasé muchas cosas en la vida, mi amado hermano, pero gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad, porque hay cristianos hasta venden cohetes estos tiempos. Una ocasión, ya estando yo predicando, pero estoy hablando ya de varios años, por una escasez terrible que yo estaba pasando, y ya no hallaba ni encontraba para dar alimento a mi familia, porque estaba predicando la palabra. Y un hermano una ocasión me dijo: hermano, nosotros necesitamos mano, ¿por qué no venga con nosotros tal fecha y vas a vender cohetes? Y sí, dije yo, el predicador ahí fue a vender cohetes. Y cuando ya estaba, yo llegué ahí, me sentí tan incómodo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero si no hago, ¿qué voy a hacer con mi familia? No tengo nada. Pero conforme va pasando los minutos, yo sentía, no sé qué es lo que sentía. En fin, ni siquiera les hablé, me desaparecí y fui a casa. A 3 días nuevamente llegué con ellos. ¿Y dónde te fuiste si te necesitábamos? No, gracias, decía yo, eso no. Me fui y me desaparecí. Y sí, estamos vivos todavía y conseguimos de comer. Pero por las cosas que estaba pasando, el diablo quería aprovecharse, quería meternos en cosas que no le agrada al Señor. Pero yo lo hacía por la necesidad que tenía.
Pero todo eso no es para los cristianos, amado hermano. Por favor, sea fiel a tu Dios. No traiciones a Papá de la gloria. Yo no tengo que ver nada en tu vida, pero el que está allá arriba sí. La gente dice, no, es que Dios no interviene en nosotros y Dios es amor. La Biblia dice que Dios puede meterse ahí y te da a conocer que no es bueno. Por eso comemos usa. Por eso el tema dice, tú tienes que ser la diferencia como verdadero cristiano, hijo de Dios. Si tanto te gusta tamales, pues hay un montón que venden tamales, mi amado hermano. Cómpralo unos 20 e invítamelo a mí a ver si no pasa. Tamales no es problema, no es el pecado. El pecado es cuando usted se mete en las cosas, en actividades paganas. Si fuera pecado los chuchitos, nadie le compraría a la hermana que vende chuchitos si fuera pecado. Pero los chuchitos no es el pecado. El pecado son los tiempos que estamos viviendo. Y la gente desaparece en su iglesia. Pero si la gente allá afuera desaparece, tú tienes que ser la diferencia y sirve a Dios. Hagamos fiesta porque el Señor nos ha salvado. Incline su rostro ahí donde están, Padre que estás en la gloria. Te damos las gracias por tu palabra que nos has dado, Señor. Estoy agradecido delante de tu presencia. Maravilloso Espíritu Santo, te alabo con todo mi corazón. Y he hablado esa palabra no por querer hablar. Palabra es palabra tuya, Señor. El tiempo es tan corta, pero lo que hemos logrado hacer lo hemos hecho con todo el corazón. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, en esta hora. Amén y amén.